Doble Moral es el programa encabezado por el licenciado Noel de la Rosa, donde repetimos permanentemente la función, el objetivo de nuestro programa es que usted lo replique, que usted realmente, si le interesó el tema, usted pueda discutirlo, pueda hablarlo. ¿Qué es nuestra intención? Al señor Noel a veces no le gusta que yo sea sumamente extensivo, porque él se desespera, como toda persona procedente de provincia. Él parece un poco citadino porque le gusta la velocidad. Y hoy César Zapata está con nosotros, Noel de la Rosa, mi persona, Eladio Hernández, y yo quisiera que nuestro invitado, para presentar el tema del día de hoy, se autopresente. Y el tema que vamos a tener es: ¿puede una persona que porta un arma de fuego tener las ideas humanistas del cristianismo con una pistola en el cinto? ¿Pueden los militares presentarse como creyentes en el Espíritu, en Jesucristo, con una ametralladora en las manos? Para eso vamos a tener a estos panelistas que nos van a presentar sus diferentes ideas. Pero a mí me gustaría que sea nuestro invitado que se autopresente, porque él tiene muchos títulos que a mí se me pueden olvidar. Bueno, o sea, gracias, Eladio, Noel, por la invitación. No, mi nombre es Jonathan Gómez y me desempeño como pastor de una iglesia local hace 18 años. Básicamente ese es uno de mis roles principales. Jonathan. Sí, pero tú tienes otros títulos. Bueno, soy mercadólogo también y también soy teólogo de la palabra de Dios, de la Biblia. Doctor en teología. Teología y cultura hebrea. ¿Cómo fue? Teología y cultura hebrea, es decir, raíces hebreas. Porque muchos cristianos niegan las raíces del cristianismo. El cristianismo es judío, el Dios que adoramos es judío, la Biblia que leemos es judía, todos los escritores son judíos, entonces todo eso envuelve un estudio. Jonathan, tú sabes que hay un escritor y un psicólogo social, Zapata, que se llama Leon Festinger, y plantea una teoría muy famosa que es la de disonancia cognitiva. Tremendo. Dos ideas que aparecen al mismo tiempo en la mente, pero se contraponen. Claro. O el pensamiento y el comportamiento se contraponen. Claro. Yo encontré un extraño caso. Tú sabes que uno vive encontrando muchos dilemas morales en la sociedad. Tú tienes que tomar una decisión con respecto a algo que a veces se contrapone a lo que tú crees. Y me encontré un caso muy extraño. Un señor que es militar, pero que también lleva un discurso cristiano muy efusivo. Pero en varias ocasiones yo me he dado cuenta que él ha sido partícipe de procedimientos policiales en donde hay personas que mueren y donde él ha tenido que alar del gatillo para ultimar a una persona que, según la prensa, está infringiendo en algún tipo de acto que riñe con la ley. Entonces, nos ha surgido esa inquietud. Yo creo que tú eres una persona, digamos, adecuada para aclararnos esto. Mira, porque él está en sus funciones. Claro. Y tú recuerdas a Adolf Eichmann, en el juicio, en la solución final, hay una película de hecho, donde le hacen la pregunta a Eichmann en repetidas ocasiones, que era quien planteaba la logística de la eliminación sistemática de los judíos allá en la Alemania de Hitler. Y cada vez que él le preguntaban que si él se consideraba culpable, él decía que no, que él solamente hacía lo que su puesto le mandaba. Exactamente. Explícame si se puede dar que un militar que tiene que matar personas puede ser un verdadero cristiano. Mira, hay premisas en contra de que si un creyente puede ser un buen cristiano y un militar a la vez. La primera premisa está en Éxodo capítulo 20, el decálogo de Moisés, que dice no matarás. Ya por ahí empezamos con una premisa en contra. Encontramos también, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 9 o 19,
donde dice Jesús, bienaventurados los pacificadores, por ejemplo. Si la fe cristiana es una fe de paz, pero el contexto importa. El contexto importa, o sea, el hecho de yo decir porque llevo un arma de fuego no puede ser un buen cristiano, o porque a lo mejor se puede dar alguna ejecución. Dice Romanos capítulo 13 que la autoridad todas han sido puestas por Dios y que la gente tiene que obedecer a la autoridad. Y Pablo dice que el magistrado tiene la espada en su mano para ejecutarla y para usarla. Lo que ocurre es que en la economía de la violencia que la dirige el Estado, ¿verdad? El Estado es que maneja eso. El monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia, ¿verdad? El Estado que lo maneja. Se supone que debe usarlo de manera justa. Se supone que debe haber justicia. Se supone que debe estar ahí para defender al pobre, al desvalido. O sea, si una persona mata, hay que matarlo. No. No estoy diciendo que ojo por ojo, diente por diente. Lo que yo estoy diciendo es que, claro, que seamos claros. O sea, vamos a vivir sin justicia. Si, por ejemplo, todos fuéramos cristianos, entonces no tuviéramos policías que nos defendieran. No tuviéramos militares que defendieran las naciones. El pecado que alguien puede cometer. Claro, porque lo que tú hablas, por ejemplo, del ultranacionalismo que tuvieron los nazis, y ese es uno de los peligros, una de las premisas negativas, porque, por ejemplo, entre los 12 de Jesús había un celote que quería que Jesucristo tomara las armas y que tomara un gobierno literal. O sea, él entendía, Judas entendía que el gobierno mesiánico de Jesús era literal, no espiritual, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, cuando le hizo el milagro al centurión romano, no le dijo suelta eso, al contrario, elogió su fe. Juan el Bautista también, cuando está predicando, el centurión romano. ¿Qué fue eso? No, un centurión, una especie de general en Roma. Okay. ¿Verdad? Entonces Jesús no le dijo suelta eso y sígueme, no. Jesús elogió la fe de él, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista también está predicando en el desierto, los soldados le preguntan, ¿y nosotros qué hacemos? Y Juan le contesta a ellos, en lugar de decir suelten las armas y dejen eso, le dice a ellos que se manejen con justicia. Que hagan lo que es justo. ¿Qué tú interpretaste, Zapata? El problema con eso es que la Biblia, que está establecida como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene dos dioses diametralmente opuestos. Jesús y su Padre. Porque el Padre es, por ahí venía. El Padre es toda violencia. No. El Padre es toda violencia y el Hijo es todo amor. El del Viejo Testamento. El Hijo es todo perdón y el Padre es toda venganza. Arrasarás la tierra de tu enemigo hasta la tercera generación. ¿Cuál es ese versículo? No. Zapata no es ateo. Yo dije. Oye lo que yo dije. Usted sabe que eso está en la Biblia. No me venga ahora a hacer una pregunta. Yo no soy pastor de iglesia. Ahora, yo he leído la Biblia varias veces. Pues dígame cuál es el contexto de ese texto. Es que lo que se inventan, lo que citan versículos, justamente no han leído la Biblia. Es al revés. ¿Cómo fue? Citan versículos. Juan 3:16. Es una acusación grande. Juan 3:16. Porque yo acabo de citar versículos. No. Usted está infiriendo que yo no he leído la Biblia. Zapata, ¿cómo es? Nada. El que cita versículos. Generalmente los que citan versículos no han leído la Biblia. Citan los versículos que le dan los pastores. Y los que son congruentes con su religión. Juan 3:16. Todos los evangélicos se lo saben de memoria. ¿Cómo? ¿Y qué dice ese? El primero de Corintios y yo qué. Segunda de Corintios tal cosa. No, así no. O sea, un texto se lee como texto. Entonces, tu punto es que una hermenéutica bíblica implica leer la Biblia. Hay una contradicción. Tu punto es que hay una contradicción entre el Padre y el Hijo. Una contradicción no. Son dos dioses. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa a ti? Mira, son dos dioses. Es un buen debate. Es un buen debate. Entonces, el primer Dios, ¿verdad? El Padre. Sí. El primero es un Dios de una sola población. O sea, es el Dios de los judíos. Y yo no soy judío. Después es el que dice que hay que destruir a todo lo que no sea judío. No. Son todos tus enemigos. Espérate, tú la vas a responder ahora. Tú sabes, en el momento en el que una persona como tú o como yo pudimos asumir esa religión, cuando Cristo, aún después de muerto, se le aparece a uno de esos centuriones a los que se refiere este señor. Y aparece, y ya que tú quieres que te cite en Biblia, aparece en Hechos de los Jonathan. Es un señor. Okay. Si se llama Jonathan, es un señor. No todos los señores son Jonathan, pero todos los Jonathan son señores. Entonces, si tú quieres que te cite Biblia, en Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Un sujeto que era temeroso de Dios, dice la Biblia, ahora no puedo recordar el nombre, pero lo voy a recordar.
recibió en sueños el mensaje de Cristo. Y Cristo le dice que vaya, pida que venga Simón Pedro el curtidor a predicarle. Pedro, a su vez, está teniendo una visión allá de un lienzo que se abre 3 veces y le dice mata y come. Pero lo que le están mostrando no se come. Y Pedro no entiende. La Biblia dice cuando baja del aposento alto, todavía no entiende por qué le presentan esa cosa que no se come. Entonces, cuando baja, hay 3 gentiles abajo. Nosotros somos gentiles. Y es ese día en que un judío acepta irle a predicar a un gentil. Y cuando llega allí, donde este hombre, que todavía no puedo recordar el nombre, le dice, el tipo quiere arrodillarse. Y él dice, no te arrodilles ante mí, que yo también soy un hombre. Es el día en que los judíos bajan ese nivel de arrogancia, de creerse, ese nivel de arrogancia, de creerse hijos de Dios y por tanto con el derecho de poder eliminar la vida de otros. Como lo están haciendo ahora. Está ocurriendo ahora. Está descontextualizando la Biblia ahí, porque realmente, claro que sí, porque realmente no es ese día cuando por primera vez se convierte en gentiles. No, acuérdate que cuando por ejemplo, la Biblia relata de un etíope al cual está leyendo la Biblia y Felipe se le acerca. La Biblia también relata que mucha gente iba a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y de dónde venía? De otros pueblos. Habían personas de otros pueblos que se hacían judíos también. Que de Etiopía venía. Que sean judíos, no, cristianos. No, cristianos no. Se hacían judíos. Antes de la venida. Tú no puedes ser judío, se puede ser judío. Pero se dice que también eran de Etiopía. Practicaban el judaísmo, a eso me refiero. Okay. Practicaban el judaísmo, ¿verdad? Perfecto. Una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita. Nosotros lo sabemos, y semismo y antes. Bueno, pues gracias. Entonces, y todas esas cositas. Entonces, mucha gente se convertía al judaísmo, aunque no era de Israel. Y la ley levítica dice de cómo se hacía también. Es decir, lo que pasa es que no es lo mismo una nación peleando contra otra nación. Eclesiastés 3:3 dice que hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Una cosa es porque la gente dice, el Dios del Viejo Testamento es un Dios genocida, es un Dios que mata gente, etcétera, etcétera. Bueno, violento es. No puedes negarlo. No, para nada de violento. Lo que pasa es que es aquí que Jehová entró en ira. Tráenos con un debate. ¿Qué nombre le podríamos poner a ese comportamiento? A ese comportamiento del Dios del Antiguo Testamento. Es que no podemos. No es violencia. Es que no podemos adjudicarle. Mira, hay un romanticismo de que, así como que el cristiano no puede defenderse porque Dios. No. ¿Y quién te dijo que el que llega a tu casa, si llegan a tu casa a X hora, tú no te puedes defender? O sea, pongamos cada cosa en su contexto. Y el instinto humano te va a decir, claro, pongamos defensa. Cada cosa ¿Dónde en su queda contexto? El famoso porque versículo? También, así como pudieran surgir premisas negativas como la que no ha dado César y no ha dicho, ha acabado con el Dios de la Biblia, ¿verdad? No ha hecho nada. Un Dios violento y grotesco. Y todo eso. Grotesco no es. Pero ha dicho que es un Dios violento que manda a matar a todo el mundo. Ese es un Dios de una nación y las naciones entran en guerra y se puede tener un Dios de una nación. O sea, cada nación va a tener su Dios entonces. Pero cada nación tiene su cultura, su credo, su comida. Y su Dios. Y puede tener su Dios. Sí. ¿Cómo va a ser? Entonces Dios es mucho, hay muchos dioses. No, yo no creo que haya muchos dioses. Yo lo que creo que los pueblos tienen cultura. ¿Y cuál es el Dios de nosotros? Si ese Dios es de los judíos, ¿y el de nosotros cuál es? Creo que aquí estamos hablando de un debate de si se puede tener armas o ser militar o ser cristiano. Usted está conduciendo un debate. No, se puede tener armas y ser cristiano. Se puede tener armas y ser cristiano si tú sigues los mandamientos del primer Dios. Mira. Ahora Jesucristo dice, si abofetean tu mejilla izquierda, pon la derecha. Claro que sí. Él no te está diciendo, coge una ametralladora. Sí. No, claro que mira, pero una cosa práctica, práctica. Si van a tu casa, tú eres profesa el cristianismo, van a tu casa a matarte. ¿Cuál es la reacción humana que se produce en ese acontecimiento? Poner la otra mejilla. Se va a producir la reacción humana que tú quieras. Ahora, el problema es que entra en contradicción con lo que predica el Señor Jesucristo. Sí, porque no estamos diciendo que tú no te defiendas. Lo que estamos diciendo es que tú perteneces a una institución religiosa, perteneces a un sistema de creencias. Estamos aterrizando de nuevo. Y va a aparecer la entropía que el Señor propuso al inicio. Sí. El conflicto entre la acción y la cognición. Y la conciencia. Es el lío. La disonancia. Va a tener una disonancia cognitiva. De eso que se trata. Va a tener una disonancia cognitiva. Y el problema de nosotros aquí es poner en la mesa la doble moral que uno puede tener.
porque uno puede ser en apariencia una cosa y en esencia una puede ser otra. Entonces, esos relatos que ha planteado César y esa dicotomía que hay entre el comportamiento del Padre en el Antiguo Testamento y el comportamiento del Hijo en el Nuevo Testamento, trayéndolo a colación al tema que estamos tratando, yo quiero que en una palabra y después tú desarrollas. ¿Es posible que un hombre que mate por sus funciones pueda ser entonces un auténtico, verdadero cristiano? Es que es una pregunta prejuiciosa que encierra. Es un dilema. Yo te estoy poniendo un dilema moral. Óyeme, encierra un solo hecho y una sola situación, y tú me quieres llevar a como ustedes dicen, a un dilema y a una disociación. Y a una disociación. Son creyentes. Pero de verdad. Perdone, porque de la misma manera, por ejemplo, un Estado tiene que tener orden y la misma Biblia dice que debe haber autoridad y que la autoridad debe ser obedecida. Eso dice la palabra de Dios también. ¿Y la oración, entonces, en qué queda? El sujeto que es creyente, militante, puede utilizar la oración para adversar a esas personas que quieren hacer daño, ¿o no? Es que la oración no es mágica, sino deberíamos vivir como los monjes tibetanos allá en el Pico Duarte sin hacer nada. La oración es un ejercicio de orar, meditar y accionar. Tú puedes orar al Señor que Dios te provea, pero tú tienes que salir a trabajar. Entonces, a veces la gente quiere plantear al cristiano como una persona fuera del mundo. Fuera del mundo. Y hay muchos cristianos y pastores que lo plantean así. Yo lo que pienso es que también, por ejemplo, en nuestro país que hay tanta corrupción, pudiera también un cristiano manejarse con ética, con moralidad, con integridad y estar en los cuerpos castrenses. Porque no podemos partir del hecho del hecho extremo de cuando mató una persona en un barrio, cuando mató un delincuente. Pero yo te voy a decir algo también. Si él está operando legalmente, aunque haya un conflicto quizás ético de acuerdo a lo que piensa como cristiano, de acuerdo a lo que cree, hermano, tenemos que tener justicia. Tenemos que tener a alguien que aplique justicia. Tenemos que tener a alguien que aplique orden. Pero no sé si me doy a explicar. Yo creo que sí. Te voy a hacer la pregunta para que hagan el corte. Creo que sí, que puede ser un buen cristiano, aunque se vea envuelto en un hecho de guerra, siendo que sea justo, como la doctrina de la guerra justa de San Agustín. Si es un hecho justo, tiene que defenderse. Por ejemplo, ustedes mencionaron el conflicto de Israel y Palestina, y no quiero meterme ahí. Sí. Pero nadie habla de Hamás. No, que Palestina, que Netanyahu es un genocida. Sabra y Shatila, no había jamás en Sabra y Shatila. Bueno. Y los judíos fueron exterminados. Lo eliminaron de la faz de la tierra. Siguiendo lo que manda el Señor Jehová. Sí. O Yahvé, o no sé cómo se llama. Este hombre, el señor, en el debate que yo escuché de él, el tipo estaba exquisito, pero ahora está incendiario. El señor Yahvé en Samuel, ya que le gusta que le señale los libros, yo no me sé los versículos, pero en Samuel dice: ve y destruye a tu enemigo. Ya que tú has citado los bueyes, las mujeres, los niños, los recién nacidos. No deje nada, arrasa. ¿Y qué había hecho Amalek? Ya que tú lo citas, ¿qué había hecho Amalek contra el pueblo de Israel? No, entonces, perdóneme, don César. En Palestina, para dejarte hablar. En Palestina, de aquel lado hay un Dios, ¿verdad? Ellos creen en un Dios y de este creen en otro. El que está disparando allá del grupo Hamas también le ora a su Dios, aunque asesine judíos inocentes, ¿verdad? Que practican el judaísmo de este lado. Ajá. Israelíes, vamos a llamar. Hagamos otro programa con el tema de la Guerra Santa, porque es otro tema. Y los israelíes de este lado disparan con sus armas automáticas y también oran a Jehová. Ok, ya nos quedan 2 minutos solamente. Pero perdón. El contraargumento que él va a poner. Perdón. Nos quedan 2 minutos para que los tres puedan argumentar en 30 segundos sus conclusiones de si una persona que porta un arma de fuego, un militar, puede orar que una de sus funciones es matar a alguien. Sí. No, eso sí, puede orar. Ahora, la pregunta es que si... Ese es tu turno. No, pero vamos a darle la... Dele. No, vamos a dejar... La pregunta era, para que cerremos y le demos forma. Mira, en una ocasión, según un texto que yo leí sobre Che Guevara y Fidel Castro, en la Sierra Maestra, se presentó un dilema para el Che Guevara. La formación de él era médico. Son especulaciones. Bueno. La de César también. Era médico. Y en una situación
cae alguien herido y en la trinchera, por otro lado, están atacando. Se le acaba la bala al grupo que estaba acá disparando, defendiéndose, pero también estaba el otro que había sido herido. Y la condición del Che Guevara en ese contexto era de médico. Él se ve en el dilema que te estamos poniendo a ti aquí, porque el programa se trata de un dilema moral, de que él tenía que elegir entre irse a sanar con el botiquín a este que estaba herido o venir a entregarle las municiones a estos que estaban defendiendo, que no tenían munición. Según, yo no estuve ahí, ni escribí el texto, dice que él abandonó el botiquín y se consagró en la historia como un verdadero combatiente, hasta el punto que alguna gente dice, coño, pero este hombre era un sociópata, un psicópata que le gustaba matar gente. La pregunta que te estamos haciendo es esa. Un hombre que por sus funciones tiene que matar, pero por otro lado tiene una convicción cristiana que te manda a perdonar y te manda a la no violencia, al amor profundo. ¿Cómo pueden ser compatibles? Yo te voy a hacer una pregunta. Ahí están las patologías, César. Tus conclusiones. No, vamos a escucharlo a César ha hablado más que nosotros. Sí, le toca. Pero está bien. Yo estaba exquisito hasta que no toqué tu dogma. Desde que toqué tu dogma, he hablado mucho, soy especulador, no estoy exquisito, etcétera. Eso es el problema del fanatismo. No, y tú te has subido la voz. Ahí es que está el problema del fanatismo. Claro que sí. Yo soy maestro. El programa ha ido bien, tranquilo. Da tu posición. César. Don César, dele. Simple. 30 segundos. Simple. No hay posible de que establecer una congruencia entre un acto violento y el perdón. Okay. Hay un conflicto definitivo ahí, incluso a nivel psíquico. Okay. El individuo no puede al mismo tiempo ejercer un acto violento y predicar el perdón. Perfecto. Mira, cuando un juez tiene que administrar justicia, simplemente tiene que administrar justicia en base a las pruebas que tiene. Tiene que administrarla, condenar a alguno y absolver a otro. Entonces, ese juez tiene que hacerlo con justicia y con integridad, ¿verdad? Entonces, ahí nadie puede decirle, juez, ¿por qué usted no perdona? No, porque es que en el plano en que nosotros vivimos, hay quienes administran justicia, no perdón. El perdón es un asunto espiritual. El perdón es un asunto subjetivo que tiene que ver con Dios, no con los seres humanos. Ahora bien, yo lo que le aconsejaría a un hombre que tomaría la decisión de ser militar y me dice, yo soy cristiano, una que tenga discernimiento, que le pida discernimiento a Dios, porque va a verse envuelto en el asunto ético, siempre se va a ver envuelto en ese asunto, va a tener esa prueba, ¿verdad? Esa toma de decisiones. Y segundo, que si va a ejercer su carrera cívico-militar con justicia, con integridad, yo no le veo la dicotomía alguna a eso, porque el caso que usted ha puesto es un caso subjetivo, que muchas veces, por ejemplo... No, es concreto. No es concreto. Inclusive te empecé presentando. Claro. Jóvenes, ya nuestro programa se terminó el día de hoy. Termina. No, lo que quiero decir que va a ser un asunto meramente personal de cada individuo, el tomar decisión, si soy cristiano y soy militar, pero yo no le veo un punto de, como ustedes decían, yo no le veo contradicción alguna. ¿Por qué? Porque si usted es militar, no es a sus anchos, usted no es un paramilitar que anda por ahí matando gente, sino que usted está organizado con la justicia de un país y de un pueblo. Y al Dios que él se refería es un Dios... Él es César. Sí, don César se refería, no que ese Dios es grotesco y es malo y es violento. No, es una nación que estaba ejerciendo su derecho de nación contra otra. No me refiero a Palestina y a Israel ahora, sino al contexto que él citó anteriormente. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Noel, señor César Zapata, nos encontramos en un próximo programa aquí en Doble Moral. Así que hasta luego. Hasta la próxima. Está bueno.